Repertorio con aperturas abiertas. Los primeros vídeos que vamos a realizar respecto a este repertorio van encaminados a enseñar a los suscriptores que se inician en el ajedrez, así como a aquellos que pueden utilizarlos en sus clases para los pupilos, las líneas inferiores por parte de las negras. Es importante conocerlas porque al enfrentarnos a ellas podemos quedar sorprendidos y debemos saber cómo responder de la mejor manera. Además, las líneas que muestro contienen muchos elementos tácticos propios de posiciones abiertas, por lo que servirán también de utilidad. Expondré algunas ideas fundamentales sin entrar en las variantes profundas, sino en las líneas principales y mejores para el blanco. En otros vídeos también enseñaré diferentes formas de jugar este repertorio de aperturas abiertas, como son la defensa Philidor, la apertura española, la Petrov y alguna otra que pueda pasar inadvertida en mi memoria en estos momentos, que no creo que sean muchas. Esto espero que les sea de utilidad, aunque al principio parezcan ser cosas elementales y fuera de uso, pero poco a poco iremos incrementando nuestro repertorio, no solo aperturas abiertas, sino a semiabiertas, como son la siciliana, la francesa, la Caro-Kann, la Pir, etc. De momento, nuestro objetivo estará encaminado con los movimientos E4, E5 y caballo F3. Esta será nuestra jugada fundamental. No entraré en otras aperturas como la vienesa, la apertura del centro, el gambito danés, el gambito del rey, etc. Otras diferentes de caballo F3. No, prefiero esta caballo F3, puesto que es, según las bases de datos, lo más jugado en este momento. En este punto nos podremos enfrentar a las siguientes continuaciones. Las negras pueden responder de varias formas, como son F6, que es la fundamental de este vídeo que vamos a estudiar, conocida como defensa Damiano. Las otras son D6, D5, C6, caballo C6, etc. Dama E2, dama E7, dama F6, etc. Son jugadas de carácter inferior que mostraremos a continuación. Como fundamental, F6 es la clave de este vídeo. Después veremos otras. Esta jugada es bien conocida desde la época del legendario Greco y, como habíamos mencionado, se llama o se denomina defensa Damiano. Otras continuaciones inferiores las detallaremos por separado en otros vídeos, y estas son alfil C5, que veremos en otra oportunidad, así como la defensa del peón de E5 por medio de alfil D6, ambas inferiores, pero es bueno conocer cómo responder a ellas, así como la agresiva de D5, que contraataca al peón de E4, una línea que también debemos saber cómo conducirnos en este mundo de D5. Otra continuación es, por ejemplo, dama E7, una jugada también inferior que pone la dama delante de el alfil, pero que las negras tendrán una posición rocosa similar a una defensa Philidor con tiempos de menos, pero también debemos enfrentarnos a ella. Por su parte, veremos aquí en este momento la continuación dama F6, que no realizaremos para ello ningún vídeo aparte. Esto no necesita mucha consideración especial. Todo el mundo sabe que no está justificado mover la dama demasiado lejos al comienzo de la partida. Además, con este movimiento las negras
privan, quitan la casilla F6, que es la casilla natural para el desarrollo caballo F6. De esta manera, bastante común para enfrentar a este movimiento es el tranquilo desarrollo caballo C3, una jugada que amenaza ahora caballo D5 molestando a la dama. Las negras lo defienden con C6, D4, contraatacando en el centro, amenazan tanto el peón de E5 como la jugada alfil G5, E por D4, alfil G5 y ahora dama D6. También aquí las negras pueden moverse a G6 con su dama G6, pero las blancas responden sencillamente dama por D4. La dama está centralizada. Habíamos dicho que no era necesario o es imprudente mover la dama tan rápido, pero en este caso el blanco está preparando el enroque largo, tiene mejor desarrollo y las negras no pueden molestar a la dama con caballo C6, puesto que en esta casilla hay un peón. Así que siguiendo contra dama D6, las blancas tranquilamente realizan caballo por D4 y tienen una gran ventaja en el desarrollo y de espacio. Otra continuación errónea es la jugada C6, después de lo cual es más recomendable para el blanco no involucrarse en complicaciones, ya que el simple avance D4, E por D4 y dama por D4 da a las blancas una sustancial ventaja. Aunque la dama está centralizada y se ha desarrollado, en este caso también como en el anterior está justificado, puesto que las negras no pueden jugar caballo C6 molestando a la dama, ganando tiempo en el desarrollo. Podría continuar aquí D6, tenemos aquí en D6 un peón débil que podrá ser atacado en cualquier momento. Sigue el desarrollo, caballo C3, dama B6. Desean cambiar las damas. Peor es el desarrollo de las negras por parte de caballo F6, que sigue alfil F4, poniendo más presión sobre la debilidad de D6, caballo H5. Ahora el alfil se retira, ha perdido un tiempo, pero el caballo de H5 también está mal ubicado. Y es obvio que las blancas tienen en esta posición una gran ventaja en el desarrollo y de espacio. Dama B6, alfil E2. Continúan con el desarrollo de una manera tranquila sin querer doblar los peones en B6. El negro tiene además una debilidad en D6. Sigue el cambio de dama por D4, caballo por D4, caballo F6, alfil F4, caballo B a D7, enroque largo, caballo E5. A pesar de la aparente firmeza de la posición de las negras, es demasiado pasiva para ellas. Después de la preparación necesaria de H6, impidiendo cualquier desarrollo del alfil a G4 de las negras o un salto de caballo a dicha casilla, el negro continúa lógicamente con su desarrollo alfil E7 y ahora alfil E3. El blanco prepara una gran avalancha de peones en el ala del rey. Luego de enroque, las blancas inician la ofensiva F4. De ahí la importancia de la jugada H3 anteriormente para impedir el salto del caballo a G4 molestando al alfil de E3. Después de F4 el caballo se retira a G6 y con G4 las blancas obtienen un terrible ataque en el ala del rey y también una gran ventaja espacial en el centro. Regresando a F6, que es la línea fundamental de este vídeo, sigue caballo por E5, una jugada muy fuerte. Pueden existir otras como el desarrollo del caballo, el avance del peón a D4, etcétera, pero nos centraremos en esta jugada que también contiene algunos elementos tácticos que iremos observando poco a poco.
Se amenaza de momento dama H5, que es desastroso para las negras. Ahora las negras como mejor respuesta es dama E7. ¿Por qué? En caso de capturar el caballo con F por E5, sigue dama H5 jaque. Aquí tenemos que, lógicamente, violar el principio de no mover la dama tan rápidamente, puesto que estamos aprovechando los errores de las negras. Ellas ahora tienen dos posibilidades. Una, rey E7, que veremos posteriormente cómo el blanco continúa. La otra es cubrir el jaque por medio de G6, pero esto permite la captura del peón de E5 con jaque doble, ataque a la torre de H8 y amenaza el rey, que se cubre con la dama en E7. El blanco continúa con dama por H8, caballo F6, que es la mejor continuación, y parece que la dama blanca está atrapada, pero no es así. Veamos una posible continuación de las blancas. D3 defiende el peón de E4 al mismo tiempo que abre la diagonal del alfil de C1 para ir a H6 o a G5 según convenga. Las negras atacan el centro con D5 y es respondido con alfil G5. Esta jugada no está mal. Evidentemente era nuestro objetivo amenazar el caballo de F6, pero también era jugable el aparentemente tranquilo caballo C3. Las negras ahora pueden responder con caballo B a D7. Mucho peor es lo que parece evidente, que es capturar el peón de E4, pero en esta variante las blancas juegan alfil G5 y se arma aquí las complicaciones evidentes de este tipo de posición, pero favorables a las blancas. Hay un jaque a la descubierta con E por D3 jaque y el blanco juega rey de 2, donde crea a las negras unas graves amenazas, como es torre E1, clavando la dama, molestando en esa columna, así como el ataque al caballo de F6. Pero las negras juegan en este análisis caballo B a D7, sigue la tranquila alfil E2, y esto es muy fuerte para las blancas, además de recomendable. Pero también alfil G5 es una buena alternativa. Las negras jugarían caballo B D7, protegiendo el caballo de F6, caballo C3. Se amenaza caballo por E5, nuevamente ejerciendo presión sobre el caballo de F6. Las negras defienden esa casilla con C6, pero sigue en roque largo. Como pueden ver, las blancas tienen torre y dos peones por un caballo, una ventaja extraordinaria, mejor desarrollo. Ahora solamente resta tratar de que nuestra dama no sea capturada. Las negras juegan rey F7, amenazando capturarla por medio de alfil G7 y la dama estaría atrapada. Aunque se produciría después de dama por H7 un cambio de dama, pero eso no sería muy aconsejable. De todas formas, el blanco tiene una posición muy buena después de por D5, alfil G7. La dama parece que está ya atrapada, pero como había mencionado, existe dama por H7, con lo cual se produce un cambio indirecto de damas tras caballo por H7, alfil por E7, rey por E7. Luego de la jugada D por C6, B por C6, alfil E2, las blancas tienen una amplia ventaja. Torre y 4 peones son superiores al alfil y al caballo de las negras, que no podrán resistir mucho tiempo a esa avalancha de los peones blancos. Regresando a rey E7, el blanco hace dama por E5, rey F7, alfil C4. Aquí dos posibilidades importantes. Una, rey G6, que es la peor. Más resistencia ofrece el avance de 5, al menos para liberar al alfil de C8 en la defensa de la casilla F5, como veremos posteriormente. Pero a ello sigue igualmente alfil por D5 jaque,
rey G6, H4. Se amenaza el avance H5 y posteriormente la apertura de la diagonal del alfil de C1 con el avance del peón a D3 o a D4 según convenga. Por esa razón las negras juegan H5. También podían hacer el H6 defendiendo la casilla G5, pero aquí existe un golpe táctico de desviación que es alfil por B7. Vemos que ya hay elementos tácticos en esta posición a pesar de que es una defensa inferior, pero aquí podemos aprender también varias cosas. Después de alfil por B7, si se captura alfil por B7, que evidentemente no es forzada, pero de lo contrario perderían la torre de A8 de manera limpia. Después de la captura alfil por B7, el negro se encuentra con dama F5 mate. Pero a H5 también el blanco presenta el golpe táctico alfil por B7, sacrificio de desviación del alfil de C8. Las negras juegan alfil de 6 atacando la dama. Veamos qué hubiera pasado si se captura el alfil por B7. Sigue entonces dama F5 jaque, rey H6, D3. Jaque a la descubierta. Aquí podemos ver que el alfil está atacando al rey de una manera descubierta. Después de G5 como mejor y mala defensa también, sigue la tranquila dama F7, con lo cual se le corta el paso al rey por todas estas casillas y se amenaza la captura H por G5 con un posible mate con la torre en H5. Aquí las negras están completamente perdidas ante el inevitable mate de las blancas. Pero regresando al alfil de 6, atacando la dama, sigue dama A5 y las blancas quedan con una muy amplia ventaja de material en esta posición. Ahora el alfil está atacando a la torre de A8 y no se puede capturar igualmente el alfil de B7 por la variante que habíamos visto anteriormente de dama F5. Por ejemplo, si capturan aquí, seguiría dama F5 jaque, rey H6 y ahora D3 jaque a la descubierta y como mínimo se gana la dama del contrario. Ahora, después de rey G6, que habíamos dicho era lo peor, sigue dama F5, rey H6, D4 jaque a la descubierta, el rey queda atacado por el alfil de C1, sigue G5 y se incorpora la torre de H1 con el avance H4. Se amenaza mate en dos movimientos después de H por G5, H por G5 seguido de dama F7 mate. Las negras juegan rey G7, pero igualmente no se salvan del mate con dama F7 jaque, rey H6 y H por G5 mate. La influencia de la torre en esta columna desde H1 es decisiva. Pero regresemos a dama E7, que es la jugada mejor de las negras, que no pierde con todas estas líneas que hemos visto. El blanco juega caballo F3. No hay que desesperarse, sencillamente retirar el caballo y ahora el negro juega D5 como mejor alternativa. También podían recuperar el peón con dama por E4, jaque, pero el blanco juega alfil E2, desarrollando una pieza más y dejaría a las negras con un escaso desarrollo. Posteriormente el caballo puede jugar a C3, atacando la dama y ganando un tiempo en el preciado desarrollo de la apertura. Después de D5,
Se juega D3, D por E4, D por E4, dama por E4, jaque. Las negras han recuperado su peón, pero han quedado en una desventaja en desarrollo. Además, el peón de F6 ahora estorba el natural desarrollo del caballo a dicha casilla. El blanco juega alfil E2, desarrollo y prepara el enroque corto. Ahora juegan alfil F5, poniendo en ataque al peón de C2. El intento de otro tipo de desarrollo con caballo C6 falla porque es respondido con la tranquila enroque corto, alfil D7, caballo C3, dama E6. Aquí es curioso que por alguna razón que se desconoce, el gran maestro Chigorin una vez en una ocasión jugó dama G6, que es un error. Su oponente le dio un golpe terrible con el salto caballo E5, que amenaza mate con dama por D7, amenaza el caballo a la dama con caballo por G6 y además alfil H5 clavando la dama. Después de la respuesta de Chigorin, caballo por E5, siguió alfil H5 y las negras perdieron su dama en una partida entre Schiffer y Chigorin en San Petersburgo 1897. Es extraño, pero la partida terminó en tablas posteriormente, seguramente por el desnivel de fuerza entre estos dos jugadores, Schiffer y Chigorin. Pero regresando a dama E6, el blanco juega alfil F4, desarrollando una pieza más con el ataque al peón de C7, enroque largo, y ahora el blanco juega caballo B5 y la pérdida de material para las negras es inevitable. Por ejemplo, alfil E8, que ataca a la dama a la descubierta, puede seguir alfil D3, alfil D6, torre E1. Tres posibilidades aquí tienen las negras. Dama G4, pero también pierde si ellas retiran la dama a G4, seguiría alfil por D6, C por D6, alfil F5 jaque, rey B8 y caballo por D6 con una ventaja abrumadora. La otra sería cubrir la amenaza de la dama con alfil E5. El blanco responde con alfil por E5, F por E5, caballo por E5, caballo por E5 y ahora alfil F5. Un sacrificio de alfil para después de dama por F5 seguir caballo por A7 jaque, rey B8, dama por D8, rey por A7 y dama por E8. Y la ventaja de las blancas es aquí también suficientemente grande, torre y dos peones contra dos caballos. Además de que el rey de las negras está un poco a la deriva y el desarrollo del ala del rey está aún por cuestionarse. Así que la jugada de este análisis de la línea principal, dama G4, el blanco responde con alfil por D6, C por D6. Y ahora el blanco tiene otra vez una combinación ganadora que les invito a que detengan el vídeo y la encuentren. Las blancas sacrifican la calidad con torre por E8, una jugada de desviación de la defensa del peón de D6. Forzado es torre por E8 para no quedar en desventaja material, pero ahora sigue una jugada intermedia, jaque doble, ataque al rey y a la dama. Después de la captura, dama por F5, sigue caballo por D6, nuevamente un ataque doble al rey y a la dama, con lo cual la dama se pierde. Esto ocurrió en una partida entre Westman y Havansky en Cracovia en 1964. Regresando a la línea alfil F5 que ataca el peón de C2, el blanco desarrolla
caballo C3, una enérgica continuación que permite a las blancas desarrollar una exitosa ofensiva. Sigue alfil B4. ¿Qué hubiera sucedido en este momento si las negras capturan dama por C2? Esto sería contestado inmediatamente con dama D5, atacando el peón de B7 y capturando evidentemente la torre indefensa de A8. Sigue, o podría seguir, C6 entre las continuaciones. Otra sería el desarrollo alfil B4, pero después de dama B5 jaque, caballo C6, enroque corto, enroque largo, caballo E1, la dama se encuentra en peligro. Lo mejor es ahora caballo D4. Y aquí, a pesar de la resistencia desesperada de las negras, las blancas ganan de todos modos con la variante dama por B4, caballo por E2 jaque y ahora tranquilamente rey H1. La dama de C2 está atrapada, por lo que no queda otra que entregarla con dama por C1, torre por C1, caballo por C1, dama F4, ataque doble al alfil y al caballo, que ahora juega alfil D3 el negro y torre G1, después de lo cual el negro perderá una pieza, puesto que el caballo no tiene retirada posible, ya que caballo E2 sería respondido con dama G4 jaque, con ataque al caballo y al peón de G7, con lo cual se pierde más material. Lo otro sería el desarrollo caballo C6, pero después de enroque corto nuevamente se amenaza caballo E1 atrapando la dama, caballo de G a E7. La continuación alfil G6 para liberar la casilla F5 para la dama es respondido con alfil B5, caballo G a E7 y torre E1, con lo cual las negras estarían perdidas ante la amenaza de captura en C6. Volviendo a caballo G E7, que sería una defensa posible en esta posición, sigue dama C4 y la dama negra sigue en dificultades. Por ejemplo, después de enroque largo, las blancas ganarán también, pero veamos primero si liberan la casilla F4 con alfil G6, entonces sigue torre D1. Impiden el enroque largo y la dama sigue en dificultades. Pero sobre todo en este momento el rey va a permanecer en el centro del tablero. Por tal motivo, enroque largo es respondido con caballo E1, caballo E5, dama H4, la dama sigue con problema, G5 y ahora dama G3. Y la dama negra no puede escapar de su posición, por lo que tendrá que ser entregada. Regresando a la línea principal de C6, seguiría dama C4 y ahora caballo D7. Otra continuación aquí podría ser el ataque a la dama con B5, pero dama D4 es muy fuerte, seguiría alfil E7 y dama E3 con ventaja ganadora. La principal amenaza es caballo D4 atrapando la dama. Rey F8 liberando el alfil D7 para a caballo D4, por ejemplo, responder con alfil F5. Pero las blancas juegan enroque B4 y ahora caballo E1, con lo cual la dama nuevamente está encerrada. Caballo D7 fue la respuesta de las negras en la línea principal y sigue G4. Con este avance se gana una pieza. También era buena la continuación más clásica, enroque corto, caballo E5, caballo por E5, F por E5 y torre D1, con lo cual se amenaza torre D2 atrapando la dama, además
de que el rey está en el centro del tablero al impedirse el enroque. Después de G4, las negras dos posibilidades importantes, caballo B6, pero si ellas juegan alfil G6, el blanco gana con caballo D4, caballo E5 y ahora dama E6, jaque, una jugada intermedia y nuevamente la dama va a caer en manos del caballo blanco. Ahora caballo B6, dama D4, alfil G6, defendiendo el alfil, dama E3 jaque, caballo E7 y caballo D4. Y el blanco conquista nuevamente a la dama negra ganando gran cantidad de material. Así que alfil B4, clavando el caballo de C3, sigue enroque, alfil por C3. Nuevamente podríamos plantearnos, ¿y qué sucede con dama por C2? Seguiría dama por C2, alfil por C2. A pesar del cambio de damas, el blanco tiene una amplia ventaja en desarrollo y la actividad de sus piezas deja al negro en dificultades. Por ejemplo, podría seguir caballo D4, alfil G6, caballo D5, ataque doble al peón de C7 y al caballo y al alfil de B4. Este defiende el punto de C7 con alfil D6, caballo B5, nuevamente ataque al peón de C7 y las negras tienen dificultades en la defensa. Por ejemplo, caballo A6 sería una de ellas. La otra sería llevar el rey a la defensa de dicho peón con rey D8, pero sigue torre D1. Se amenaza la captura del peón de C7 aprovechando la clavada del alfil de D6. Caballo D7 eliminando dicha clavada, pero ahora alfil G4 se renueva la amenaza caballo por C7 ante el ataque de la torre y el alfil simultáneamente sobre el caballo de D7. Alfil E8 defendiendo dicho caballo, pero ahora alfil E3 y las blancas tienen una posición completamente ganadora. En la línea de caballo A6 defendiendo el peón de C7, el blanco juega tranquilamente caballo por D6 jaque, C por D6 y después de alfil por A6 ganan como mínimo la calidad. Por lo tanto, la posición del negro sería completamente perdida. Después de alfil por C3, B por C3, caballo C6, el blanco juega alfil B5. Resulta que el negro está completamente indefenso debido a la amenaza a lo largo de la columna E. Por ejemplo, dos posibilidades, caballo de G a E7 o también la retirada del rey a F7. En esta variante seguiría torre E1, torre D8, contraataque a la dama, caballo D4. La dama de las negras sigue atacada, que es retirada a D5, pero ahora dama E2, amenaza el alfil C4, ganando la dama por la clavada en esa diagonal. Sigue caballo D4, pero ahora alfil E8 jaque, rey F8, alfil A3 jaque. Los alfiles blancos y las piezas blancas en general cruzan al rey y la dama enemiga. Torre D6, C por D4, G6, C4, dama por D4 y después de torre a D1, las negras ya aquí pueden abandonar. La otra jugada que habíamos mencionado es para protegerse de la columna en la columna E, es caballo de G a E7. Sigue torre E1, dama por C2, alfil por C6 jaque, B por C6 y alfil A3. Después de esto, las negras pierden una pieza, el caballo está atacado por la torre y el alfil. Creo que ha sido algo extenso, 35 minutos o casi 36 minutos de este vídeo para enseñar
la variante F6. Creo que está bastante amplia en su análisis y que le sirva de ayuda en todos los elementos tácticos que hemos visto y en el desarrollo de la táctica fundamentalmente de posiciones abiertas. No importa que sea la variante esta inferior de la defensa de Amiano, pero estos elementos de táctica servirán en sentido general a todos. Espero que le haya sido de utilidad para los aficionados, para los principiantes, para los pupilos de aquellos que son profesores. Y bueno, nos veremos después. Dejen sus comentarios si le ha gustado este vídeo de la teoría. Después iremos ampliando más en otras defensas más clásicas, más actuales, pero es bueno ir paso a paso conociendo estas inferiores defensas, pero cómo enfrentarse a ellas. Sin más, los saludo y nos veremos en otro vídeo del Laboratorio de Ajedrez. Muchas gracias y chao.